Buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos a tu programa Ondas de Fe. Creemos que hoy es un día lleno de la presencia de Dios. Tenemos un invitado especial. Bienvenido, Jeffrey. Este es nuestro presentador oficial de este programa, pero al Señor le ha placido que hoy seas el entrevistado. Jeffrey, bienvenido. ¿Cómo estás? Amén, pastor. Bueno, estoy un poco nervioso, ¿no? Porque hoy me tocó desde la silla del invitado y la verdad que comprendo estar en este puesto porque, bueno, un poquito nervioso. Pero confío en que el Señor está en medio de nosotros y Él será quien hable, pues, en Amén. este programa. Amén, lo creemos. Bueno, hay una pregunta insignia de este programa, ¿no? Tú sabes lo que te voy a preguntar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién es Jeffrey Fajardo? Bueno, pastor, Jeffrey Fajardo es una persona común y corriente, una persona normal. Tengo 31 años, soy casado, tengo dos hermosos hijos. Soy ministro de esta hermosa congregación, soy presentador del podcast para la gloria y honra del Señor. Qué bendición, de verdad que es interesante y es de mucha bendición servirle al Señor. Pero yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Cómo nació este programa de Ondas de Fe? Tengo entendido que nació en tu corazón, ¿verdad? Que Dios colocó esa visión en ti. La pregunta es, ¿cómo tú recibes la visión de Ondas de Fe? ¿Cómo llegó a ti el nombre de Ondas de Fe? ¿Cómo fue esa experiencia? Quiero que la compartas con todos nosotros. Bueno, pastor, primeramente la visión nace en el corazón del Señor y el Señor me la transmite a mí, ¿no? Y nace en un momento en que yo estaba pensando, yo estaba meditando, estaba orando, y el Señor me hablaba que había que buscar una forma de llegar a más almas, de llegar a más personas. Y hay muchas formas, ¿no? Podemos salir a las calles, podemos evangelizar, pero una de las formas que me llamó la atención a mí en ese momento fueron las redes sociales, porque las redes sociales están siendo utilizadas hoy muchísimo por jóvenes, por adultos. Hoy en día todos sabemos manejar redes sociales, o la gran mayoría, ¿no? Entonces quise aprovechar esta hermosa herramienta que el Señor nos entregó para llevar ese mensaje de salvación a todas las personas y no solamente Barranquilla, porque sabemos que las redes sociales son usadas en todo el mundo. Entonces, de pronto una persona que esté en otro país nos puede compartir los videos, los podcasts, y así se va reproduciendo el mensaje de salvación a las almas que el Señor quiera transmitir su mensaje. Sí, entiendo. Las redes sociales nunca han sido malas. De verdad que creo que es una herramienta que Dios ha colocado para bendecir y expandir su reino. Algunas personas la utilizan de mala forma. Y qué bendición es nosotros como entendidos poder utilizarlas a favor del reino. Ahora, tú me dices que Jeffrey es una persona común y corriente, tiene 31 años, tiene dos hijos, una hermosa esposa, le sirve al Señor. Pero ¿qué siente Jeffrey cuando le sirve al Señor? ¿Qué pasa por la cabeza de Jeffrey? O sea, ¿cómo tú puedes orientar o cómo tú puedes expresarle a las personas que hoy están escuchando o cómo puedes motivar a que este es el camino para, para nuestra vida? ¿Qué puedes decir al respecto de eso? Bueno, pastor, ¿qué te puedo decir? El servicio creo que es algo que el Señor impregnó en mí, ¿no? Eh, y yo quiero hoy invitar a esas personas, o quiero transmitirles a esas personas, a través del servicio el Señor nos bendice. A través del servicio nosotros podemos estar más cerca de Dios, ¿no? De las cosas del Señor. Yo te coloco un ejemplo. Eh, por lo menos una persona normal que venga a, digamos que a calentar una silla, simplemente va a venir, escucha el servicio, escucha la palabra y se va, ¿no? Y quizás pueda tener intimidad con el Señor. Pero cuando uno sirve haciendo, pues barriendo, colocando la silla, en el sonido, en el ministerio de alabanza, uno como que se acerca más a Dios en ese sentido. ¿Por qué? Porque tú estás aquí en la iglesia y me ha pasado muchas veces que de pronto estoy haciendo el aseo, de pronto estoy colocando la silla y me estoy conectando con el Señor. Está esa atmósfera antes de un servicio y me estoy preparando para adorarle al Señor, para servirle al Señor.
Entonces, el Señor colocó en mi corazón eso pues desde siempre, el servir y no solamente servir, sino servirle a Él con excelencia. Qué bendición. ¿Y hace cuánto tú le sirves a Dios? Bueno, pastor, eh, ahí te iba a decir algo porque precisamente se te olvidó la segunda pregunta que hacemos en en este Ah, programa. ¿cuál es? Que hasta ahora me contando que hay dos preguntas. Son dos preguntas insignia. La otra pregunta es, ¿cómo? Párale ahí, pero cuando me entrevistaste a mí me hiciste una sola No, pregunta. yo te hice dos preguntas, pastor. ¿Cómo conoce pues el invitado a Dios o cómo llega el invitado a Ah, Dios? Y eso va muy ligado a lo que me acabas de preguntar de cuándo sirvo al Señor, ¿no? ajá. Ah, Eh, pero la hice, pero la hice. y yo te puedo decir que desde que yo tengo uso de razón, mis padres, o nací en una familia cristiana que asistía a la iglesia. Pero ¿qué pasa, pastor? Que yo era de esas personas que te comenté ahorita, que iba al servicio obligado por mis padres. Era un niño, ¿no? Tenía que obedecerles de cierta forma, pero hoy en día aprovecho este espacio para agradecerles, porque en esa obligación que ellos me hacían a mí, pues yo pude estar ahí en los caminos del Señor siempre y pues conocer de Él. Pero para responderte tu pregunta, eh, ¿cuándo conozco ya a Dios y cuándo empiezo a servirle al Señor? Bueno, realmente yo conozco al Señor hace aproximadamente 2 años y medio, desde que llego a esta congregación, porque anteriormente yo tenía de pronto una relación con Dios, pero de pronto era una relación normal, una relación eh, de solamente buscarlo cuando lo necesitaba. Pero cuando llego a esta iglesia, el Señor me trae de una forma muy particular, ¿no? Y me trae a través de ti, ¿no? En esa época estaba teniendo muchos problemas en mi matrimonio, muchos problemas en mi relación. Y la primera que llega a esta iglesia, a esta congregación, es mi esposa. Y recuerdo yo que un día tú me invitas a jugar fútbol y yo acepto la invitación y vamos a jugar fútbol y siempre que íbamos en tu carro, pues tú me dabas palabra de parte del Señor, yo siempre la recibía y desde ese momento el Señor marcó mi vida porque yo nunca había tenido de pronto una persona que me diera esa palabra así de parte del Señor y, y bueno, desde ese momento yo quedo enamorado y empiezo como que a buscar del Señor en esta iglesia. Y cuando empiezo a buscar del Señor en esta iglesia, me enamoro de su servicio, me enamoro de servirle a Él. Y recuerdo yo que un día me venía ya de un partido con nuestro líder de alabanza y estábamos conversando ahí en su carro y él, no sé a qué llegó el tema, yo le dije que era músico, que era bajista. Y él me dijo, gloria a Dios, a nosotros nos falta un bajista. Bueno, me invitó a los ensayos. Yo venía a los ensayos y un día cualquiera estaba sirviéndole, recuerdo yo que era un sábado, me acuerdo yo un sábado, después de un ensayo del Ministerio de Adoración, eh, él me dice, él estaba contigo, me acuerdo yo en tu carro allá afuera, y él me dice, Jeffrey, tenemos una noticia, eh, desde ahora, desde este momento haces parte del Ministerio de Alabanza y desde mañana empiezas a tocar con nosotros. Y la verdad que fue de gran bendición para mi vida porque desde ese momento empecé a servirle más a Dios con pasión. Desde ese momento empecé a buscar más del Señor. Y te estoy hablando de hace 2 años y medio aproximadamente. Y lo que me llama la atención es que yo llego a esta iglesia en el mes de octubre aproximadamente y empiezo a servirle al Señor en diciembre. Entonces, bueno, antes de eso, recién llegando a esta congregación también tuve un encuentro con el Señor en un retiro que hicimos con mi pastor Marco. Y de verdad que ese retiro también marcó mi vida poderosamente, porque desde ese momento también el Señor siento que tocó mi corazón. Desde ese momento sentí como el Señor restauró mi familia, restauró mi hogar y restauró mi vida espiritual. Pero me causa curiosidad algo, Jeffrey. Tú dices que
que tú conoces al Señor hace 2 años y medio, pero tú dices que tenías una vida con Dios anteriormente, o sea, desde hace años dices que conoces o distinguías de las cosas del Señor. O sea, danos un poquito de referencia a eso, danos luz. ¿Cómo puede uno estar con Dios y no conocerlo? Bueno, pastor, recuerdo una prédica que tú nos decías en donde nosotros, o existen dos, existe una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios, Ujú. ¿cierto? Y yo en ese momento conocía de Dios, mas no conocía a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que como te explicaba ahorita, yo iba a la iglesia simplemente por ir. Yo servía en la otra iglesia simplemente por servir, porque un día cualquiera pues me gustó la música y comencé a pues a ir a tocar, ni siquiera a servir porque no siento que en ese momento no estaba sirviendo, estaba era tocando pues porque tenía que tocar, pero nunca tuve un encuentro con el Señor, o sea, nunca conocí a Dios en ese tiempo, ¿no? Y como te digo, cuando llego a esta iglesia, conozco a Dios. Ya conocía de Dios. Sabía quién era Dios. Pero cuando llego acá a esta congregación, cuando conozco a mis pastores, cuando conozco a mis líderes, cuando conozco a todo el personal de esta congregación, es cuando realmente conozco a Dios. Y conozco a Dios en mi familia, en mi vida, y, y por eso es que te digo que de pronto tenía una vida conociendo de Dios, mas no conocía a Dios. Eso está claro. Pero, ¿cuál fue esa diferencia que encontraste en esta nueva etapa de tu vida? ¿Cuál fue esa diferencia que te llevó a conocer no de Dios, sino a Dios? ¿Qué fue lo diferente? Bueno, mi pastor, yo pienso que lo primordial es la disposición del corazón, pero también hay una parte muy importante y es el acompañamiento que puedan hacerte las personas, ¿no? Porque de pronto yo llegué en ese momento a una iglesia, de pronto muy golpeado, o de pronto entre las cosas del mundo y de la iglesia, y no sentía como que el cariño de alguien, hey Jeffrey, mira, estas cosas son así, hey Jeffrey, mira, estas cosas son de esta otra forma, este camino no te sirve. Pero cuando yo llego acá, como te decía, cada vez que yo tenía la oportunidad de irme contigo en tu auto, tú siempre me hablabas de parte de Dios. Siempre estabas ahí de parte de Dios. Siempre mi pastora también estuvo ahí de parte del Señor. No solamente conmigo, sino con mi esposa. Mis líderes también siempre han estado siempre pendientes y aún siguen pendientes de nuestra familia, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace a mí conocer a Dios, lo que me hace a mí enamorarme de Dios. Es muy importante, pues como tú nos explicabas también en el discipulado, no es solamente decirle a otra persona un versículo, sino aplicar ese versículo con esa persona, ¿no? Excelente, Jeffrey. Qué bueno. Qué bueno que puedas compartir esa vivencia y esas cosas que Dios ha entregado para ti, para tu casa y para tu familia. ¿Qué sintió Jeffrey cuando la visión llega a él de este programa tan maravilloso, tan hermoso, que sé que ha bendecido a tantas personas y que sigue bendiciendo a muchas personas? ¿Qué siente Jeffrey cuando esa idea loca llega a su mente y él se la transmite a sus líderes, se la transmite a sus pastores? ¿Qué siente Jeffrey cuando sus pastores le dicen, dale, dale con toda, eso está en tus manos, que sea Dios dirigiéndote desde ahora en adelante y que sea la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué siente Jeffrey? ¿Qué se le pasa por la mente a Jeffrey? Bueno, mi pastor, lo primero que yo sentí fue, o lo primero que yo dije fue, si yo no, ni sé qué es un podcast, nunca he presentado un programa, nunca, creo que no soy la persona indicada. Pero inmediatamente dispuse mi corazón. Enseguida me cambió el chip y dije, Dios, si tú me quieres ahí, yo voy para esa. Y bueno, yo empecé de pronto inmediatamente como que a diseñar o a organizar el diseño que el Señor me estaba entregando, ¿no? De qué era lo que Dios quería realmente con este programa. Y cuando yo me acerco a ustedes, les digo, pastores, tengo esta idea de parte del Señor. Sé que no es algo fácil,
pero el Señor me ha entregado este diseño y quiero pues que ustedes me den su punto de vista y me lo aprueban. Y ustedes me dicen de una, dale, que es de parte del Señor. Enseguida empiezo con apenas una persona en el ministerio, ¿no? En el grupo de apoyo. Y ahí le empezamos como que a dar forma. No era de pronto, no, o no fue en ese momento de pronto lo mejor, pero sí fue lo que el Señor nos estaba entregando y como empezamos este programa. Y de verdad que enseguida eh, el chip o me imaginé enseguida llevando el mensaje de salvación a muchas personas. Y una de las cosas que enseguida el Señor también me regaló es, no te enfoques en la cantidad de personas que puedan ver este programa. Porque si lo ven 1000 personas, gloria al Señor. Pero si lo ve una sola persona y esa persona recibe lo que el Señor quiere entregarle, gloria al Señor y ya este programa está listo. Qué bueno, estás enfocado, Jeffrey. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que hoy tienen sueños de parte de Dios y quizás de alguna u otra forma no pueden desarrollarlo o no se sienten apoyados? ¿Qué les dirías tú a esas personas? Porque veo que tú encontraste el apoyo de tus líderes, de tus pastores, ante la visión que Dios había entregado a ti. Pero, ¿qué pasaría si no hubieses tenido ese apoyo? ¿Cómo se hubiese sentido Jeffrey? Yo creo que hay muchas personas que están en la misma posición y que de alguna u otra forma reciben diseños de parte de Dios, porque yo creo que Dios entrega diseños, no solo a las cabezas, creo que Dios entrega diseños a las personas idóneas, a las personas correctas, porque todos soñamos, todos tenemos visiones, anhelos. Pero, ¿qué hubiese sentido Jeffrey si en vez de recibir un ok o un dale con toda, no, Jeffrey, eso no lo vamos a tener en cuenta en otra oportunidad? ¿Qué hubiese pasado con Jeffrey? ¿Qué le puedes decir tú a esas personas de cómo te sentiste o qué hubiese pasado con Jeffrey? ¿Cómo puedes animar a esas personas que hoy no tienen de pronto ese apoyo ante los sueños y visiones que vienen de parte de Dios? Bueno, primero que todo quiero decirles a todas esas personas que hoy tienen un diseño de parte del Señor, que no se rindan, que si el diseño realmente viene del Señor, aunque el mundo se quiera parar de cabezas, lo que el Señor te ha entregado va porque va. ¿Cómo, cómo es la forma? No sé, porque realmente cuando el Señor me entrega el diseño, yo dije, bueno, no tenemos ni siquiera cámaras, no tenemos ni siquiera los equipos, ¿cómo voy a hacer? Pero en ese momento el Señor me decía, no es cómo tú creas que lo puedes hacer, sino cómo yo ya lo resolví para que ese diseño pues se lograra, ¿no? Y bueno, ¿cómo me hubiese sentido si no hubiese tenido el apoyo pues de ustedes? Bueno, la verdad es que humanamente me hubiese sentido un poco mal, pero creo que, vuelvo y te digo, sentí inmediatamente que era un diseño de parte del Señor. Y si ustedes de pronto me hubiesen dicho que no en ese momento, porque los no también bendicen, de pronto me hubiese metido mucho en oración, porque quizás de pronto en ese momento no era el tiempo, no era el tiempo que Dios quería hacer ese programa. Pero bueno, la gloria y honra de él, sí fue su tiempo, porque ahora que estuvimos pues en receso de fin de año, muchas personas me escribían y cuando me veían, me decían, hey, ¿qué ha pasado con el podcast? ¿Cuándo regresa? ¿Este sábado sí, este sábado no? Y es ahí cuando yo me doy cuenta de que sí se está logrando lo que el Señor Que está dando frutos. está dando frutos, lo que el Señor quería para este programa. Como te dije ahorita, así sea una sola persona que reciba lo que el Señor quiere entregar, ya con eso estamos más que Qué bendecidos. impresionante que es Dios, ¿verdad? ¿Qué ha hecho la responsabilidad? Porque es una responsabilidad grande. Yo creo que cuando Dios da diseño, también da las herramientas. Él coloca todo y suple todo, porque los sueños que vienen de Dios, Él suple para que nosotros los podamos cumplir. Pero cuando esa responsabilidad viene a nuestra vida, eso también carga un gran peso, ¿verdad? Nos tenemos que forzar, nos tenemos que ir más a la intimidad, crecer más en Dios, conocerle más. ¿Qué ha hecho esa responsabilidad en la vida de Jeffrey? ¿Cómo crees tú que Jeffrey ha afrontado esa responsabilidad? Bueno, mi pastor,
Lo que tú decías de la intimidad es muy cierto, ¿no? Eh, bueno, cuando llego a esta iglesia comienzo a tener intimidad con el Señor, pero después que tengo esta responsabilidad, empiezo a tener como como más intimidad con Él. Y afortunadamente me encuentro con un grupo de trabajo que el Señor me envió como para que no me quejara. Y la verdad que es algo bastante, o sea, o algo que requiere de bastante sacrificio, porque está el tiempo, están las ocupaciones de nuestro equipo de producción, muchas veces están mis ocupaciones. Entonces, todos esos sacrificios o todas esas cosas que el Señor nos ha entregado requieren de cierta forma de nuestro sacrificio también, ¿no? Porque nosotros tenemos que sacrificar muchas veces cosas para poder hacer la obra del Señor. ¿Cuánto Y demoran ustedes, perdón, haciendo una grabación? bueno, haciendo una grabación, la grabación como tal demora como de 30 a 40 minutos, pero el preparativo de todo este set, de todas las cosas, demora como mínimo unas 2 horas. Y parece mucho, ¿no? Parece que nos demoráramos mucho, pero cada vez nuestro equipo de trabajo se esfuerza y quieren hacer las cosas mucho mejor para el Señor. Sí, wow. De verdad que tú hablabas de los sacrificios y de todo ese tipo de cosas. Y hoy, la iglesia está trabajando en eso del sacrificio de alabanza. Y de verdad que eso es tremendo cuando hay una visión, hay un grupo comprometido, hay un cuerpo comprometido y nos convertimos de alguna u otra forma en sacrificio de alabanza. ¿Cuál es el consejo que hoy Jeffrey le puede dar a esas personas que hoy de alguna u otra forma son solo oidores y no se están convirtiendo en los hacedores que Dios quiere que sean? Hoy tú eres un hacedor para la gloria de Dios, porque tomaste un diseño y lo llevaste a cabo, pusiste en práctica lo que Dios habló a tu corazón. ¿Qué le dirías a todas esas personas que de pronto hoy procrastinan, que dejan para mañana lo que tienen que hacer hoy, que no se esfuerzan, que no le creen a Dios? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué llevó a Jeffrey a que todo esto dejara de ser un sueño y que hoy es una gran realidad que bendice a muchos? Bueno, mi pastor, primero que todo, la intimidad con el Señor es lo que te va a llevar a ti a cómo esforzarte. Segundo, nosotros tenemos que ser decididos. Nosotros cuando tenemos un diseño de parte del Señor, nosotros tenemos que caminar bajo ese propósito, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No sabemos, porque como te dije ahorita, el Señor cuando nos envía diseños, Él también ya nos está enviando la solución. Solamente nosotros tenemos que caminar bajo ese propósito, accionar nuestra fe para que ese propósito del Señor en nuestras vidas sea cumplido. ¿Cómo crees que Dios ha bendecido tu vida después de hoy decirle que sí a toda esta locura llamada ondas de fe? ¿Cómo crees Dios que ha bendecido tu vida? Bueno, pastor, realmente me ha bendecido de una manera tremenda porque eso me ha ayudado bastante. Primero, a tener más intimidad con Él, acercarme más a Él. Segundo, a tener no solamente un equipo de trabajo, sino una familia. Porque hoy de pronto estoy yo acá delante de estas cámaras, pero detrás de las cámaras está un equipo de trabajo haciendo una tarea bastante tremenda y de verdad que eso bendice mucho mi vida porque yo veo el esfuerzo que ellos hacen, yo cómo ellos vienen, organizan este set, cómo cuadran el sonido, cómo organizan las cámaras y de verdad que eso bendice en gran manera mi vida. Eso es tremendamente poderoso, Jeffrey. La pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿cómo crees tú que tu vida puede bendecir a tu equipo de trabajo? ¿Crees que ellos te siguen hoy o que o quieren imitar lo que tú estás haciendo hoy? ¿Crees tú que puedes influenciar desde este punto a tu equipo de trabajo inicialmente, porque son los que más cerca están de ti? ¿Cómo crees tú que puedes hacer eso o si lo estás haciendo? Bueno, mi pastor, de que me sigan a mí, no. ¿Por qué? O sea, no en qué sentido, sino que sigan al Señor. Sí, ahí está claro. Que en mí vean de pronto como un ejemplo,
para acercarse o para de pronto tener más intimidad con él. Sí, pero te quiero cambiar para que de pronto no se entienda lo que te quiero preguntar. Lo que ocurre, o sea, obvio que todos vamos a seguir al Señor, pero de alguna u otra forma en la tierra nosotros somos modelos para alguien. Amén. Y siempre alguien nos va a seguir. Entonces, ¿cómo crees tú que tú estás influenciando a tu equipo de trabajo para que te siga y de alguna u otra forma quiera ser como Jeffrey? Porque es que hay un modelo al que tú le sigues, ¿verdad? Y ese modelo le sigue a alguien y todos le seguimos a Cristo. Pero cuando nosotros estamos en un liderazgo, como en este caso tú que eres el presentador del podcast, y ese diseño fue revelado a tu vida, yo creo que hay personas que hoy te van siguiendo a ti y de pronto no te has dado cuenta. Mi pregunta es cómo tú influencias a esa gente que te está siguiendo y si crees que te están siguiendo por ser influenciados por lo que Dios ha aportado en ti. Bueno, mi pastor, pues con el trabajo de este maravilloso equipo, yo creería que sí, porque no en vano, o por lo menos si, por ejemplo, para mí tú no fueras un buen pastor, quizás yo hubiese dejado de venir a la iglesia hace mucho tiempo, pero como tú eres un excelente pastor, yo en algún momento o siempre te veo a ti como esa persona, como ese ejemplo a seguir. Entonces yo creo que hoy en día este maravilloso equipo de trabajo cree en mi potencial, cree en lo que el Señor me ha entregado para entregarles a ellos. Entonces, de hecho, por ahí también no solamente estamos haciendo estos podcasts, estos videos, sino que el Señor también nos ha entregado un diseño de compartir su palabra, ¿no? Y ya estamos pronto a iniciar en ese proyecto, porque no solamente es venir, sentarnos, hacer un programa e irnos, sino alimentarnos también de parte del Señor. Amén, así es. No, y es que todas estas herramientas que Dios nos entrega no solo en la parte de las redes sociales, sino que cuando tú lideras algo, Jeffrey, eso de alguna u otra forma te convierte en una persona a seguir. ¿Ves? Entonces yo creo en el nombre de Jesús que las personas que Dios ha ido añadiendo a este ministerio o a este grupo de trabajo, de alguna u otra forma van a poner también un ojito en mi presentador, en mi líder. Entonces eso te da también como una doble porción de responsabilidad. ¿Ves? Porque los que vienen detrás de ti en algún momento también van a decir, wow, yo también quiero que Dios me regale algo así como se lo regaló a Jeffrey. Entonces, ¿a qué se compromete Jeffrey hoy delante de Dios? Bueno, no, mi pastor, yo me comprometo a seguir teniendo intimidad con el Señor, a seguir preparando palabras, seguir preparando lo que el Señor quiera entregarle a este hermoso ministerio para poder transmitir lo que el Señor quiere entregarnos a todos, ¿no? Desde que te conocí, Jeffrey, tú hablaste de cuando ingresaste a la iglesia. Desde que te conocí, yo vi algo muy especial en ti. Dios me mostró algo muy especial. Y de alguna u otra forma buscó la forma, valga la redundancia, de acercarme a ti y de poder mostrarte a ese Jesús que hoy estás conociendo y que conoces de buena forma. Y yo vi eso especial que hay en ti. Y yo creo que de pronto lo dudaste un poco, pero creo que la gente ve lo especial que hay en ti. Y si no hubiese algo tan maravilloso como lo que Dios ha depositado en ti, todas estas cosas no fuesen posibles. Porque Dios al soñador le da el sueño. Pero si no hubiese algo dentro del corazón del soñador que Dios puso de antemano allí, esto no fuese posible hacerse. Porque Dios no le entrega sueño a una persona que no quiere soñar y que no va a poner en práctica lo que Dios quiere entregar. Entonces, hoy te felicito de verdad por este gran programa, porque sé que está bendiciendo a muchas personas y sé que va a seguir bendiciendo a muchas personas, Jeffrey. Dale un consejo a esas personas que hoy de verdad, de alguna u otra forma, están dolidos con sus pastores, a esas personas que de alguna u otra forma no han querido emprender, han querido coger el sueño y han querido enterrarlo como esa persona que enterró ese talento. Dale un consejo hoy porque sé que tú tienes hoy la autoridad para hacerlo porque tomaste este sueño y lo hiciste realidad de parte del Señor. Dale un consejo a esas personas que yo sé que hoy tienes la autoridad para hacerlo de parte del Señor. Amén, mi pastor. Bueno,
A todas esas personas que o el Señor hoy les está entregando un diseño, a todas esas personas que el Señor hoy quiere usar en X o Y ministerio, yo te invito a que no entierres ese talento, a que no entierres ese propósito, ese diseño que el Señor te ha entregado. Porque si Él te está entregando ese diseño a ti, el Señor ya te está entregando la solución también. Así que ese talento o ese diseño que el Señor te está entregando, no lo entierres, multiplícalo y úsalo siempre para la gloria y honra del Señor y para lo principal que es transmitir su palabra. Amén. Hay una tercera cosa que este programa hace, y esto sí no me lo voy a pelar. Escucha bien. La tercera cosa es bendice al pueblo y a todos nosotros con una oración, Jeffrey. Para terminar, bendícenos con una oración. Bueno, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá, Señor, en este programa, Señor. Gracias, Señor, te damos primeramente por nuestro presentador del día de hoy, Señor. Gracias por nuestro pastor, Señor, quien hoy nos acompañó, Señor, desde la silla de presentador, Señor. Gracias, Señor, también te doy por este maravilloso equipo de producción, Señor, por este equipo de trabajo, Señor, que hace el trabajo con excelencia para ti, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que nos están viendo a esta hora, Señor, que nos van a reproducir, Señor, en cualquier momento, Padre Celestial. Bendice su vida, Señor. Sigue dando diseño, Señor, y sigue dando, Señor, a esas personas para que afloren, Señor, para que caminen bajo tu propósito, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por todas esas personas que nos están viendo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Este es Ondas de Fe, conociendo un poco a nuestro presentador Jeffrey Fajardo, conociendo a la persona del sueño, a la persona que Dios le entregó el sueño. Bendiciones para todos. Amén, bendiciones.